Claro. Así que voy a comenzar contigo, Fernan. Bueno, dice aquí Pastora Marlene, bendición, espero que esté bien. ¿Qué argumento yo puedo usar para la gente que dice que hay personas que predican prosperidad, pero Jesús cuando predicaba todo lo contrario, y al rico le dijo, vende tus cosas y sígueme y etcétera? Es que estos profesores de la universidad están brutales, dice esta amiga. Sí, es un joven. Ah, es un joven, okay. Su nombre es Alejandro, Muy bendecido bien. Alejandro. Gracias por tu amor, gracias por tu confianza. Y es un estudiante universitario, estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Okay. Entonces dice que en el salón de clases, pues los profesores salen con unos argumentos de lo más interesantes, y uno de ellos es que cómo es esto de que porque actualmente hay predicadores que hablan de prosperidad, que hablan de ser bendecidos, etcétera, cuando realmente Jesús fue pobre. Así que vamos a ir poco a poco a responder esta pregunta, pero yo quiero comenzar de la siguiente manera. Yo quiero decirte que la pobreza, que la escasez, que la maldición no es una bendición de Dios, todo lo contrario. Y si es el antónimo y no es una bendición, pues debe ser una maldición, ¿no crees? Pero vamos a la palabra del Señor. Bueno, de acuerdo con el Nuevo Testamento, entiendo perfectamente por qué hay personas que dicen que Jesús, pues, fue pobre y que respaldó la pobreza de alguna manera. Y vamos a traer esos argumentos bíblicos ahora mismo. Número 1, porque nació entre la mula y el buey, porque nació en un pesebre. Algunos eruditos aseguran que nació durante la fiesta de los tabernáculos, donde precisamente la gente estaba en tabernáculos a las afueras de su casa. Mateo 1, Lucas 2. Ciertamente vivió como un inmigrante en un país extranjero. Esto aparece en Mateo 2, 13 al 15. También vivió en un pueblo muy pequeño, Mateo 2, 19 al 23. En algún momento determinado tampoco tuvo un hogar definido, Mateo 8, 20. Podemos asegurarlo, sufrió y murió por sus enseñanzas. Incluso en Lucas 20, 24, cuando hace referencia a una moneda, no dice la Biblia que se sacó la moneda del bolsillo, sino que pidió una moneda prestada, que dice tu moneda, no la mía. También realizó un milagro en un momento determinado para poder pagar los impuestos. Le dijo a Pedro, vete al mar y el pez que venga, abre la boca y ahí estará el dinero. Mateo 17, 24 al 27. Con esto establecido, con estas evidencias establecidas, entonces, ¿de dónde Jesús sacaba sus ingresos para el sostenimiento de su ministerio? Bueno, en sus primeros años de adulto parece que vivió en la casa de su familia en Nazaret o cerca de ella. Y él vivió no como un gran rico, sino como un carpintero. Él tenía su oficio de carpintero. Cuando comenzó su ministerio público, dependía de las aportaciones, de la generosidad de los demás, y se trasladaba de un lugar a otro como un maestro itinerante. Y este verso sí te lo voy a leer porque es interesantísimo. Lucas 8, 1 al 3 lo dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora bien, vivía de la generosidad, vivía de las aportaciones de la gente. Quise leerte este verso porque había mujeres que eran las que con su generosidad sostenían el ministerio de Jesús de Nazaret. Así que durante este periodo podríamos decir que Jesús fue considerado como un indigente. Si lees Lucas 9:58, Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, lo que significa que él y sus seguidores dormían afuera, y a veces también Jesús se quedaba en casa de sus amigos, como por ejemplo Marta, María y Lázaro. Por supuesto, luego de afirmar todo esto que aparece en la Biblia y en la historia, tenemos que ir a una realidad: que Jesús es Dios, y como Él es el Dios, Él es el creador del universo, Él es el dueño del universo. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor, lo dice el profeta Ageo. Muy bien, que Él haya decidido vivir
humildemente, dando ejemplo a los demás, como lo afirma Filipenses 2:5-8, no significa que Cristo sea pobre o que Él favorezca la escasez, la miseria o la pobreza. Más bien, Jesús tuvo una vida caracterizada por el servicio a los demás. No tuvo una vida marcada por la opulencia, no tuvo una vida marcada por la riqueza, pero Él quiso ser ejemplo de servicio a los demás. Un poquito más, mira lo que dice la Biblia para ir a lo que quiero llegar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, luego de todo esto, mira lo que dice la segunda carta a los Corintios 8:9. El apóstol Pablo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Allí está la respuesta. No es pecado la prosperidad, no es pecado ser bendecido. De hecho, todos nosotros oramos constantemente para que el Padre Todopoderoso nos supla, para que el ministerio pueda continuar corriendo aquí en la tierra, porque la salvación es gratis, pero llevar la palabra no. Un poquito más, tercera de Juan 1:2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Tengo que ser breve porque hay dos más, pero un poquito más. Mira, dice Deuteronomio 28:8, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Proverbios 3:9-10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 8:17, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Y la última, Proverbios 10:22, porque hay muchísimos. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Lo importante es que Dios puede enriquecerte, pero tenemos que tener el fruto del Espíritu, tenemos que mantener la humildad y recordar que somos bendecidos para bendecir. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera. Marlene, solamente quiero añadir o hacer un comentario más bien a eso. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo y vine a Cristo, en términos de bienes materiales, yo tenía prácticamente nada. Era jovencito, tenía 20 añitos nada más. Pero en muchos sentidos, ya Cristo me había hecho rico. Salvación, perdón de pecados, cambio de mentalidad, paz, libertad. Saber que confiar en Él y el arduo trabajo me permitiría echar hacia adelante. No estar en un renglón de pobreza como se define el renglón de pobreza en términos materiales. Así que el término riqueza no necesariamente es bienes materiales, pero de que Dios nos prospere y nos echa para adelante, sí, porque el mundo, que es el comentario del profesor, es como si eres cristiano, tú deberías ser pobre. Exacto. Y tú deberías predicar pobreza. Exacto. Porque Cristo fue pobre. Ese es el planteamiento del mundo, que es un disparate, que es incorrecto y que pretende arrinconarnos de la pared para que si enseñamos algo fuera de eso, está mal. Exacto. Eso es un extremo. ¿Ok? Exacto. El otro extremo sería que yo, sin ningún bien material, me sienta conforme todos los días de mi vida y que yo tenga que criar a mis hijos con unas limitaciones extraordinarias. Ese es otro extremo. Exacto. Y hay gente que lo pretende.
Entonces, así que como creyentes maduros, y vamos a la palabra, y qué bueno que tú traes los contrastes, Ajá. porque yo no quiero que ningún oyente se sienta mal porque en este momento vive alquilado, el carrito que tiene lo está pagando, no está a saldo, Exacto. tiene un sueldo promedio. Tú estás disfrutando de riquezas en Cristo. Puede que no tengas nada de eso y seas feliz, y otros que tengan mucho de esos bienes materiales que todavía no han encontrado a Cristo, que no lo son. Exacto. Así que en ese sentido, ¿verdad? La premisa del profesor, Ajá. contaminando la mente de sus estudiantes, Exacto. es errónea completamente. Exactamente. Estos predicadores que enseñan prosperidad, todos están mal. Deberían todos ser pobres y predicar pobreza. En serio. Exactamente. O yo con mis limitaciones sentirme mal porque no hay otra riqueza que yo pueda disfrutar. Exacto. Y no, tenemos muchas riquezas en Cristo para disfrutar. Exactamente. Y la intención aquí del comentario es demasiado notable porque estamos hablando que es la OPR y no es una clase de teología, Ajá. sino que Wow. se hacen comentarios fuera de... Correcto. ¿Me entiendes? El prejuicio del profe. Exactamente. Vomitadito allí frente a los estudiantes. Frente a los estudiantes. Se da Pero mucho. excelente. Se da mucho en los salones de clases de la Sí. universidad. Se da muchísimo. Vamos a la segunda pregunta. A ver, que a fue ver. hecha de una forma como jocosa. Y la tiene en sus manos Juan Carlos Matos. Ok, esta pregunta a mí me gustó. Vamos a ver. Porque dice esta oyente, yo en mi vida, ¿verdad?, había escuchado una premisa o que se estuviese enseñando algo así. Ajá. Ella le pregunta a la pastora, en forma de pregunta, ¿Elohim se usa también para identificar a los líderes o jueces, según el Salmo 82? Yo sé que es uno de los nombres de nuestro Dios, pero la explicación que escuché por primera vez, y he estudiado la palabra y continúo estudiando, es que lo usan también, la palabra Elohim, para dioses, para identificar a otros dioses. Ella dice, por poco me muero, o él, no sé si es un él o un ella, por poco me muero. Sí. Elohim, Marlene. Elohim, dioses. Voy a leerte un poquito del Salmo 82. Dice, Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses, aparece letra minúscula. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Vamos a ver, aquí acabo de leerte por lo menos 2 versos del Salmo 82. Ese salmo Jesús lo citó. Jesús habló de él, aparece en Juan 10:34. Ahora, la palabra hebrea, traducida como dioses, aquí en el Salmo 82:6 es Elohim. Y Elohim, mira la palabra que voy a usar, usualmente, generalmente se refiere al único Dios todopoderoso, al único Dios verdadero. Pero la realidad es que tiene otros usos esa misma palabra. El Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Así que es claro que aquí se está hablando de jueces, se está hablando de magistrados y personas que tienen autoridad y gobierno. El llamar a un ser humano Dios en letra minúscula, conforme al Salmo 82, indica 3 cosas. La primera, que él tiene autoridad sobre otros seres humanos, autoridad dada por el Padre. Número 2, el poder que ejerce como una autoridad civil para ser obedecido en cierta manera. Y número 3, recibe poder y autoridad de Dios mismo, quien es visto como el que juzga toda la tierra. Puedes leer de asignación el versículo 8. Ahora, esto de llamarle dioses a los seres humanos es rarísimo, es bastante extraño, pero lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el Padre envió a Moisés a Faraón, le dijo lo siguiente, Éxodo 7:1, mira, yo te he constituido Dios, minúscula, para Faraón. ¿Qué significa esto? Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando a Faraón y a su gente las palabras de Dios y por lo tanto como un representante de Dios y de su ley. La palabra hebrea Elohim se traduce como jueces, se le adjudica al Dios Todopoderoso porque uno de los nombres del Padre precisamente juez justo, pero es jueces y lo encontramos en
Éxodo 21:6, Éxodo 22:8 y 9, Éxodo 22:28. Así que el punto principal en el Salmo 82 es que los jueces terrenales deben actuar con imparcialidad y verdadera justicia, porque aún los que tengan más autoridad aquí en la tierra tendrán que comparecer delante del juez justo, que es el Padre eterno, para ir avanzando. Ahora, veamos cómo utiliza Jesús este pasaje. Jesús acababa de declarar que Él es el Hijo de Dios. Juan 20:25-30. Los incrédulos judíos responden y dicen que Él debe ser acusado por blasfemia, porque Él prácticamente está asegurando ser Dios. Versículo 33, y entonces Jesús le cita el Salmo 82:6, recordándole a los judíos que la ley hace referencia a simples hombres, a simples seres humanos, aunque tienen autoridad, aunque son de gobierno, aunque tienen prestigio como dioses en letra minúscula. El punto de Jesús es este: ustedes me acusan a mí de blasfemia simplemente porque yo utilizo el título Hijo de Dios. Sin embargo, en la propia escritura que ustedes validan, en el Salmo 82, le llama dioses, en letra minúscula, a los magistrados en general. Entonces, si aquellos que tienen un nombramiento divino pueden ser considerados como tal y pueden ser llamados dioses, porque ustedes se ofenden porque yo digo aquí que yo soy el Hijo de Dios, el ungido y el enviado, versículos 34-36. Así que termino mi respuesta de la siguiente manera. En contraste, tenemos entonces, vamos al paraíso un momentito, vamos a Eva y vamos a la serpiente. Tenemos la declaración del diablo con Eva, que le dice: si te comes el fruto de este árbol, seréis como dioses, los ojos serán abiertos y seréis como dioses. Y lo que Satanás le está diciendo es: serán como el Padre eterno, serán como el Verbo, serán como el Espíritu Santo. Y esa declaración, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:5, eso fue una total mentira. Porque en el versículo 7 fue verdad, sus ojos le fueron abiertos, pero después de comer el fruto, nada que ver con Dios. Al contrario, perdieron toda autoridad más que ganar toda autoridad. Hay una doctrina por allí que me parece que es lo que escandaliza bastante, donde dicen que los hombres son como pequeños dioses. Y es importante entonces recalcar que los seres humanos no somos ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ni somos Dios con letra mayúscula, nada de eso. Simplemente llevamos a Dios metido por dentro, porque hemos aceptado a Cristo como único Señor y Salvador y somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Yes. El reto de los teólogos, y nos falta la tercera y última pregunta. Sí, aquí la voy a resumir, Marlene. Sí. Esto es una conversación entre, entiendo, dos amigas. Cierto. Una le comenta a la otra que su mamá estaba hospitalizada, que la iban a ingresar, pero la amiga le pregunta o la amiga le dice, mejor dicho, Jesús no hubiese permitido que ella se enfermara. Eso es así. Es una conversación entre dos amigas. Jesús no hubiese permitido que ella se enfermara. ¿De dónde sacó eso? Y ella le dijo, esa premisa, ¿de dónde la sacó? Ella le dijo, Jesús vino a sanar, le contestó, pero luego no supe más qué más decirle. Y por eso me hace a mí la pregunta. Por eso te hace la pregunta. ¿Qué más yo le puedo decir a una hija que está dolida? La hija está dolida, están las dos amiguitas, están hablando. Entonces la amiga le dice, vamos a tener que orar porque pues para que alguien aparezca y pueda cuidar a tu mamá de noche. Y la hija desde el dolor dice, bueno, ¿y por qué Dios permitió que mami se me enfermara? O sea, partamos desde allí. Y obviamente ese comentario procede del dolor. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55:9? Dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Yo quiero decir que el tema de la enfermedad siempre es un tema difícil de tratar. Cuando una persona o un ser querido está pasando por un momento de enfermedad, por una dolencia, por una lesión, normalmente la persona se centra en sí misma, se centra en su propio sufrimiento y normalmente se le hace difícil ver o entender
que todavía el Dios Todopoderoso se va a glorificar en medio de ese momento duro de la enfermedad y que todavía Dios sigue siendo Dios. Romanos 8:28, para que me lo lean de asignación, Dios nos recuerda que Él tiene el poder para siempre sacar algo bueno de cualquier situación. Cuando hablamos de personas que hoy ya salieron de la enfermedad, muchas personas testifican, ese fue el tiempo cuando Dios se me reveló. Ese fue el tiempo cuando yo más oré. Ese fue el tiempo cuando yo más acerqué a Dios. Ese fue el tiempo cuando más mi fe se fortaleció, cuando se aumentaron mis niveles de fe. Yo no estoy diciendo con esto que la enfermedad sea de Dios. Mira, mi pastor Evelyn Pérez siempre predicaba lo siguiente. Siempre decía, en el cielo no hay cáncer para enviarle a nadie. En el cielo no hay tumores ni enfermedades para enviarle a nadie. Y la pastora Evelyn tenía y tiene muchísima razón, pero lo que sucede es que nosotros estamos viviendo en un cuerpo, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, todavía la perfección no ha llegado a nuestra vida. Tenemos unos asuntos genéticos hereditarios, tenemos unos asuntos de mala alimentación, tenemos tantos factores. El cuerpo está sujeto a enfermarse. La naturaleza del cuerpo. Contaminado de virus, de bacterias. Y de hecho, puede ser un catarrito, mira, o un orzuelo, que tengo un orzuelo yo hoy. Que Dios me bendiga este ojo. Desde un pequeño orzuelo como el que tengo yo hoy, hasta enfermedades mortales. Claro. Y aún la muerte es una bendición y un regalo del Dios Todopoderoso, porque la muerte nos lleva a un nivel de gloria superior. Exacto. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es orar. La Biblia dice que cuando alguien esté enfermo, llamemos a los ancianos de la iglesia, que se busque aceite, que impongamos las manos, que clamemos al Dios Todopoderoso, y eso es lo que vamos a hacer. Aleluya. Confiar en Dios y tener paz. Ahí. Después seguimos hablando del tema. Amén. El reto de los teólogos. Y ya muy Yes. pronto sale el libro. Pronto. El libro viene por ahí, el reto de los teólogos. Juan Carlos, Muy tú me bien. debes. Sí, yo te debo Tú me mucho. debes, Juan Carlos. Yo te pido perdón públicamente. El día que hablemos de la paciencia, Perdón. yo voy a poner de ejemplo mi experiencia con Marlene de paciencia. Mira, y estoy contenta porque nosotros en Ponce, ¿verdad? Declaramos que este mes es el mes de la familia. Y este fin de semana tenemos eventos para la familia. Anótelo, mire. Mañana jueves a las 7 de la noche tenemos congreso para hombres. Viernes a las 7, congreso para toda la familia. El sábado a la 1, congreso para mujeres. Y el gran cierre, domingo a las 9:30, congreso para toda la familia. Y ya están en el aeropuerto. Traemos desde Madrid, España, al apóstol Juan Manuel Cañizal y su esposa Angie Montenegro de Cañizal. 2 predicadores, 2 jóvenes pro familia impresionantes. No te lo puedes perder. Para más información, comunícate conmigo. 787-644-2544, 644-2544 y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, para que sigas disfrutando de tantas enseñanzas y predicaciones. Excelente. Gracias, pastora Marlene Gracias Arroyo. a ti. En breve, Elina Villafañe. Información, contenido importante.